siguiendo con la historia de Marcos Gelabert, en 1937 él recibe una subvención del Estado panameño por $1.500, que Un accidente, ¿no? después reducida a mí, que Fue un a mí, accidente, a raíz de un accidente, creo que tuvo un accidente de una aeronave, creo que fue en Miami, si no me equivoco, y ahí el Estado hace sí, él compra una sí. aeronave que se incendia en un Ujú, hangar en Miami, correcto. pero el gobierno le da un subsidio, como que lo quiere ayudar, en realidad de hecho lo hizo, lo ayudó, y él entonces da el servicio de correo, ¿verdad? Y también algún tipo de apoyo al gobierno para transportar funcionarios, ministros o este tipo de cosas, ¿no? No como una aerolínea del Estado, sino que también le da la oportunidad para que él surja, para que él maneje su aerolínea, Claro. ¿no? Eh, él en esta aerolínea de transporte aéreo Gelabert llegó a tener 10 aviones. 10. 10 aviones, Wow. un Fokker trimotor con capacidad para 14 pasajeros, dos anfibios como el Sikorsky que había comprado la policía, Ujú. para 10 pasajeros también, dos Hamilton para 7 pasajeros, y un Stinson de 7 pasajeros también. Compra el Constitución y el República que había comprado la policía, él se lo compra al Estado, porque ahí es donde tú dices que el Estado no tenía presupuesto, deduces eso y él termina operándolo. Y un Ujú. Taylor Cup, que era como un avión de entrenamiento. También compra un Belanca, un avión de dos motores, que también, que lamentablemente tiene un accidente también. Con respecto a esto, quiero hacerte la salvedad. ¿Cuándo Marcos de la Ver se da cuenta de que el tema de que no se podía seguir operando dentro de un país regido por las leyes de otro país? Claro. Él en uno de esos aviones despega de Paitilla y al despegar tiene una falla mecánica y el avión tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en un área muy, según lo que he visto en los mapas, en el área donde está el Club Unión, por ahí, por esa área, y el avión queda Accidentado. accidentado, puede decirse que arboriza también, ¿no? Cae dentro de unos árboles, Mm, ¿no? Y los pasajeros y el piloto pues quedan ahí tratando de... Y él sale del aeropuerto, esa era un área, una reserva militar de los norteamericanos. Y él oh, llega y le dice al capitán, al soldado que está ahí, que él quiere entrar a socorrer su avión. Y dice, usted no puede entrar. Y el avión estaba ahí. ahí mismo. No, Metros tenemos que esperar que llegue el capitán jefe de aquí de la de la reserva militar, reserva. esta del área esta aquí Wow. militar. Cuando el capitán llega y ve lo que ha pasado, le dice, nosotros no podemos hacer nada porque este avión no es norteamericano, es panameño. O sea, ahí se da cuenta, oye, ni siquiera podía socorrer su avión. Claro, Ahí se da cuenta de que hay que hacer algo claro, para establecer totalmente. las leyes de la aviación panameña. Interesante. ¿Ve? Por eso es que él, en el 37, él es autorizado para ir a Perú a la primera Conferencia. conferencia técnica interamericana de aviación, que se estaba dando en Lima. Y el piloto Marcos Gelabert viaja a esta conferencia nada menos que en su propio avión, un Lockheed Vega, Wow. y vuela hasta allá, hasta Lima, pernoctando en Guayaquil, y se presenta por primera vez Panamá participa con voz y voto en una conferencia de este tipo y da a demostrar, porque hasta ese momento todo el mundo veía la aviación de Panamá como la aviación norteamericana, no como la Correcto, versión aviación de panameña. panameña. Correcto. Y casualmente, por ser la primera persona que representa al país de Panamá en un tema tan trascendental internacional, es condecorado con la condecoración El Sol por haber asistido a esa conferencia. Mm, Antes de que sigamos, hay otra anécdota de la vida personal de Marcos Gelabert. Marcos Gelabert tuvo una hija, se llamaba Yvonne Marie, oh, sí. ¿no? Y que cuentan, pues dicen los libros que era la copia exacta de él. Oh, wow. Marcos Gelabert era una persona muy reservada y también se referían a él como el piloto de la sonrisa aviónica.
Wow, porque él reflejaba mucho, era una persona muy, con mucho presencia, muy comedido, ¿no? Y él tiene una hija, y cuando la hija tenía 5 años, él le dice a la hija que buscara una alcancía para ahorrar los ahorros del año, de todo el año, para al final, en Navidad, comprar los juguetes. Y lo hacen, y todos los que llegaban a su casa, los tíos, los abuelos, todo el mundo llegaba con dinero y llenaban la alcancía. Claro. Al final del año, cuando se terminan con la alcancía, él le dice a la hija, ven, vamos a abrir la alcancía porque vamos a comprar regalos. Y efectivamente sacan todo el dinero y él se va a comprar los regalos, y cuando regresa con un montón de regalos y le dice a la niña, la niña cuando ve los regalos dice, pero aquí hay regalos para niños. Dice, no, lo que pasa es que estos regalos no son para ti. Esos regalos los vamos a donar o se los vamos a regalar a todos los niños pobres, limpiabotas, y que están en el área de la ciudad, y los invitan a su casa. La niña, como tiene 5 años, se queda perpleja y no sabe, no entiende qué es lo que está pasando. Pero él después le explica a la esposa y le dice, mira, lo hice de esta forma porque yo quiero que mi hija nunca se olvide de que en esta vida tú tienes que ser humilde y tienes que ser agradecido. Totalmente. Con las personas que menos tienen. Correcto. Al año siguiente pasa lo mismo, pero la hija, sabiendo lo que iba a suceder, le dice al papá, papá, ¿y por qué no traes a Santa Claus de los cielos? Y Gelabert se le prende el bombillo y dice, vamos a hacer una fiesta de Navidad en el hangar de la empresa, en Paitilla. Y ahí invita a más niños y hace una fiesta enorme donde los niños eran pobres, limpiabotas y de algunos auspicios que habían en la ciudad que no tenían. Y esta es una forma que tú te dices la calidad de persona que tenía nuestro padre de la aviación panameña. Y mira qué interesante, comandante, porque ahí inicia también otra parte de este vuelo de los sueños que le llaman, donde llevan a los niños, lo llevan al paseo. Bueno, se puede decir que fue el padre del vuelo de los sueños. Sí. Porque en ese entonces, ¿quién iba a pensar que iba? Pero bueno, él, ¿no? O sea, la hija le da la idea, ¿no? Con 6 años, sí. Y él lo lleva a cabo, pero muy bonito, sí, muy, y muy interesante. La mamá también participa, la mamá Ida, alemán de Gelabert, ella participa en todas esas actividades y reparten juguetes y cosas en los niños. Y la primera, la que más saltaba de alegría, porque pusieron una barrera cuando el avión llegó con el Santa Claus, porque claro, el avión aterriza con el Santa Claus, se baja del avión, los niños apagan los motores y los niños salen corriendo y cruzan la barrera y la policía no los pueden aguantar porque son muchos niños, claro, son un montón de niños y una alegría enorme. Oye, hablando de eso, se me había pasado. Wow, muy interesante. Se me había pasado. Una de las cosas que más me gustó de la vida de Marcos Gelabert es que cuando él empieza a volar con la compañía de Enrique Malek, en cada aeropuerto donde él aterrizaba, lo inauguraba, porque era la primera vez que aterrizaba un avión. Y el caso se dio en el aeropuerto de Santa Fe, Santiago de Veragua, porque hay que recordar que en esa época las carreteras eran malísimas, no había inaccesibles, los pueblos eran inaccesibles. Y los norteamericanos, que eran los que volaban, le daban mala fama a los aeropuertos panameños y decían que eran peligrosos, que no se podía operar. Y allá a Santa Fe, donde tenían tiempo esperando a los aviones norteamericanos que fueran allá a llevar ayuda, nadie iba hasta que fue Marcos Gelabert. Marcos Gelabert aterrizó allí y el ex gobernador de Santiago nombra a este aeropuerto de Santa Fe con el nombre del capitán Marcos Gelabert. Oh, wow. Lo que pasa es que Santa Fe ya ese aeropuerto no existe. Correcto. Pero cuando en esos momentos el nombre que le dieron y lo declararon el halcón de la nación. Wow, interesante anécdota. Y no solamente tú podías ver glosas en los periódicos, los periodistas le dedicaban glosas poéticas al capitán Marcos Gelabert, exaltándolo, pero con una prosa, con una pluma literaria, describiendo quién era él. En 1940, él también es condecorado con la medalla de plata del Aeroclub de México.
Oh, wow. Acuérdate que allá en México él había hecho noticia ya. Oh, Porque, sí, ya había no, entonces, tenido su primer accidente. entonces él acá en Panamá, él surgió, hizo todo lo que decía ya tenía 10 años en la aviación y allá le dan ese aeroclub, era un aeroclub no como lo de ahora, era algo enorme, México es enorme. Así que le dan la medalla de plata del Aeroclub de México. En el 41 funda con Aquilino Vallarino la Escuela Panameña de Aviación, ¿no? En el 41. Y allí tengo entendido que también empiezan a formar los primeros pilotos, creo que eran 10 pilotos de la Policía Nacional. Entre ellos estaba Bolívar Vallarino, que terminaría siendo el jefe de la policía por mucho tiempo, creo que fueron 19 años, si no me equivoco, fue comandante de la Policía Nacional. En ese tiempo era y también voló voló solo. Lamentablemente, ese fue otro proyecto de la aviación de Estado que más adelante tú podrás hablar de eso. Es que tenemos que hablar sobre Pero esto. en el 41 entra la Segunda Guerra Mundial, cierran el aeropuerto de Paitilla y del 41 al 45 prácticamente la aviación en Panamá es nula, porque los americanos se toman el aeropuerto y convierten a Panamá prácticamente en una base militar, todo el país. Entonces, Gelaber se va a Costa Rica y en Costa Rica funda Transportes Aéreos Costarricenses con otros empresarios allá, ¿no? Cuando regresa a Panamá nuevamente en el 45, crea junto con varios doctores. Este tema es muy importante, bueno, después hablamos de eso. Hay unos doctores en esa época que ganan mucha relevancia, entre ellos el doctor Alejandro Pérez Venero, Luis Carlos Prieto y Adolfo Arias, fundan la compañía Actividades Aéreas, ¿no? Interesante, ¿eh? Y con esa compañía de actividades aéreas es donde él tiene la idea, el 1 de diciembre de 1946, de organizar el primer carnaval aéreo donde asisten más de 8,000 espectadores. Y ahí es donde se entrega la licencia de piloto a 41 pilotos. Eso fue algo enorme, eso fue algo histórico. Claro, ¿no? que quien en ese entonces, imagínate, otorgarle a 41 pilotos una licencia de una sola vez, o sea, era casi imposible, ¿no? Pero la energía, que yo me imagino que la energía y la disciplina que tenía este señor, pues hacía que su sueño en realidad sí tuviesen una notoriedad, ¿no? En el momento y en el lugar específico. Después de este carnaval aéreo, que fue algo muy grande aquí en Panamá, todo esto era noticia. O sea, es como que... Ese fue en el 41. Ajá, el 46, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya él estaba... regresa a Costa Rica, funda actividades aéreas junto con otros doctores, pilotos. Y ya estaba en aeronáutica también, ya él. No. No, todavía no había entrado. No, porque el tema de aeronáutica se va desarrollando y ahorita hablamos de eso, porque Enrique Jiménez, el presidente Enrique Jiménez, tiene mucho que ver con la aviación panameña. Él es el que recibe el aeropuerto de David, lo convierte en un aeropuerto civil, le da el nombre de Enrique Male, que fallece, ¿verdad? Le da el nombre al aeropuerto de David. Eso fue en el 48. También se impulsa el aeropuerto de Tocumen en el 48. Pero ¿qué pasa? Panamá empieza a desarrollarse como un país de aviación. Hasta ese momento no teníamos un aeropuerto. El aeropuerto de Paitilla tenía los norteamericanos, seguían operando este aeropuerto de aquí de Albrook para sus operaciones y le daban mala fama a la aviación panameña porque el aeropuerto de Paitilla no tenía ayudas de navegación, no tenía las instalaciones que tenían. No había una infraestructura en la cual ellos pudiesen decir que estaba seguro. Y Panamá termina construyendo el aeropuerto de Tocumen en el 48, pero lo construyen, pero no lo terminan. Demoraron 7 años en terminar de construir completamente con toda la infraestructura y todo la terminal de pasajeros, demoraron 7 años. En ese lapso de tiempo, Panamá luchaba por salir adelante como aviación nacional. Ahora, ya estamos después de la Segunda Guerra Mundial, estamos por el área, por acá, por 1946, la primera
Carnaval Aéreo, 47. Tenemos el tema de que en ese momento no había una entidad que regulara la aviación. La aviación se regulaba por 4 ministerios. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Hacienda, Migración y el otro era de temas sanitarios. Entonces los empresarios era un laberinto burocrático entre las 4 instituciones. Acá, permiso allá, y Gelaber veía toda esta situación. Claro. Y de que hay que crear aquí algo que rija una sola. Crearon una sola ventanilla. Crearon una ventanilla única. Exacto. Lo crearon, pero lo crearon bajo el paraguas de un ministerio. Entonces, ¿eso qué decía? Que las decisiones eran políticas. Y la gran mayoría, los primeros asesores fueron Luis Romero, Marcos Gelaber. Marcos Gelaber fue uno de los primeros asesores técnicos en materia de aviación. Pero un día un piloto cometió una infracción grave y él le quita la licencia y lo sanciona. Y más arriba, como era un ministerio, viene una orden y le revocan la orden y él renuncia como asesor técnico. Interesante. Renuncia. Y solidariamente, Luis Romero también renuncia al cargo que él tenía, porque ellos son pilotos. Claro, o sea, correcto. Esto es un tema de seguridad. De seguridad. Entonces, pero más adelante él le piden que se mantenga y él dice que él no va a regresar porque él es una persona de palabra. Íntegro. Lo nombran director del aeropuerto de Tocumen. Correcto. Va para el aeropuerto de Tocumen y allá también tiene otra lucha, porque los norteamericanos seguían controlando el espacio aéreo y las comunicaciones. Y con el tema de los aviones civiles, los aviones militares, y el aeropuerto de Tocumen era el aeropuerto internacional 100%. Claro. Ahí hubo una lucha de la que Gelaber tuvo al frente mucho tiempo, el tiempo que estuvo allí, ¿no? Y sale también el tema de la firma de un convenio de aviación entre Estados Unidos y Panamá, donde Estados Unidos le empieza a abrir las puertas a Panamá como una entidad de aviación nacional para que también desarrolle su aviación. Correcto. Pero eso también trajo una serie de situaciones políticas, ¿verdad? Porque habían personas que sí querían y otras personas que estaban en contra. Estamos claros que Gelaber no era político, ¿no? No, para nada. Pero es lo mismo que está pasando ahorita con el canal. Correcto, así mismo es. Es lo mismo. Puede que haya panameños que estén de acuerdo y otros que no estén de acuerdo, pero estamos hablando de un tema de nacionalismo. Así que eso era lo que se daba en ese momento, ¿no? Y él termina siendo administrador del aeropuerto de Tocumen y es condecorado en 1948, como tú dijiste, con la Orden Vasco Núñez de Balboa. Correcto. ¿Verdad? En ese tiempo, por ahí, por el 50, por el 52, por ahí, él logra la creación de la Junta de Aviación logra la creación de la Junta de Aviación Civil en 1949. Wow. En esos tiempos ya estaba la figura de Remón Cantera, que fue jefe de la policía y que después fue presidente de la República. Remón Cantera fue el primer presidente que tenía aviones propios, que era dueño de una aeronave. Él tenía 2 Cessnas bimotores, una se llamaba el Paco y el otro se llamaba el Sargento. Interesante. Entonces, Gelaber vuela el avión y se convierte en buen amigo de Remón, ¿no? Y el 2 de mayo de 1952, él, transportando al ministro de Obras Públicas, César Guillén, a David, junto con su esposa, él en la ruta, volando este Cessna, a David, él se encuentra con un área de mal tiempo por ahí, por la ruta del área de Santiago, al norte de Santiago, pero él logra cruzar. Los deja en David, los pasajeros se bajan, el ministro le dice que por qué no se queda, porque había visto que el tiempo estaba medio más, y él dice que no, que lo que pasa es que él tiene compromisos en Panamá, que él no tiene problema, que él regresa. Regresando solo en el área de Calobre, él tiene el mal tiempo que había dejado. Se había movido.
se había movido Claro. y lamentablemente cuentan las personas que un rayo lo impactó la aeronave y ahí es donde él fallece el 2 de mayo de 1952. En ese tiempo, él ya había sido nombrado director de Aeronáutica Civil. O sea, de lo que sería la Junta de Aviación Civil, que era lo que ya se llamaría el inicio de la aviación civil, ¿no? Y de hecho, la misma aviación nuestra tuvo muchas situaciones porque los directores que nombraban no tenían nada que ver con aviación y esa era otra de las luchas de Gelabert. Correcto. Porque nombraban personas que no tenían nada que ver con la aviación en temas políticos. Claro. Y lo que había que, a él a veces también lo tildaban, tergiversaban lo que él decía de la aviación y él decía, mira, a mí no me interesa que aquí, a mí no me interesa, lo único que yo quiero es que la aviación surja. Entre más compañías vengan a Panamá, entre más pilotos panameños puedan trabajar como pilotos, que ese es como lo que el interés de nosotros los pilotos panameños, ¿no? Que sean los panameños los que tengan las primeras oportunidades. Bueno, ese era el sentir de Gelabert. Un sentir nacionalista para todos sus coterráneos, ¿no? Y bien interesante cómo la formación de él y su carácter llega a surgir tanto, ¿no? Que hoy en día tiene bien ganado, ¿no? El nombre de como uno de los padres de la aviación. Él fallece con 44 años. Mira, joven. Él comenzó a trabajar en el 1930, 40, 52. Tuvo 22 años en la aviación. De esos 22 vamos a contarle los 5 de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. O sea que él tuvo como 17 años activo en la aviación en Panamá. Mira lo que se escribió de él después de su muerte. Su muerte no fue muerte, fue ascensión. Eso lo dijo Nacho Valdés, que fue un periodista. Parco en sus expresiones con el atavío atrayente de una modesta ingenua, decente y pulcro en todos sus actos y animado a toda hora de un deseo de servir a sus semejantes. Timbre de orgullo y verdadero ornato para la familia panameña. Eso lo dijo José Guillermo Batalla. Transitó por la vida con la mente poblada de optimismo y con fe adorosa en el corazón. Eso lo dijo José Ramón Cantera, expresidente de la República. Vivió sin odios y sirvió sin cálculos. Enseñó sin egoísmos ni temores y quiso a su patria por encima de todas las cosas. Eso lo dijo Eduardo Ritten Aislán. Habría sido un marino de ojos impávidos que en las proas de las aeronaves guerreras perpetuaron su efigie si hubiera vivido en las épocas gloriosas del Mare Nostrum. Eso lo dijo Lola Callante de Tapia, que fue también una literaria y artista. Gelabert nunca fue segundo de nadie, dijo Celso Contreras. Siempre admiré su intrepidez, su pericia y su valor profesional. Su muerte fue una pérdida dolorosa, irreparable, no solo para la aviación, sino para el espíritu mismo de nuestro pueblo. Eso lo dijo Mario Augusto Rodríguez. Fue el padre de la aviación panameño, el primer piloto de la República. Esto lo dijo el Panamá América en mayo del 52. Talento, valor, don de caballero sin tacha, corazón de águila, la nación, Panamá, mayo de 1952. Todos los pilotos panameños deberíamos tener como ejemplo a este señor. Totalmente. Mira que se me eriza la piel solamente de escuchar las expresiones en las cuales tenían por el señor, ¿no? Mira, no quiero a la audiencia, gracias a los amantes de la aviación, gracias a Hangar 50, gracias Capitán Arroe, siempre, porque esto es lo que es aviación, señores. Esto es lo que es aviación de este país. Mira lo que le escribió la esposa. Como dedicatoria de esta novela bibliográfica. Marcos Antonio Gelabert, buscando soledad en las alturas y desafiando al mundo desde el cielo, sentiste entregarte por entero cuando en pleno vuelo repetías: siento que el avión, el aire y yo conquistamos este reino en el espacio, estando ebrios de viento y libertad. El azul de los espacios infinitos, las nubes como copos de algodón que voy dejando a mi paso alrededor, engrandecen mi ánimo en el vuelo, conquistando mi afán, cercando al cielo y rindiendo mi homenaje a la aviación.
dueña del mundo en la civilización. Ida Alemán de Gelabert, su esposa. Se dan cuenta, no solamente él era el entusiasta, sino su familia también era muy entusiasta. Y eso es lo que hace a esta persona una persona a la cual contagiaba del mundo aeronáutico en ese entonces y darle el nombre que era. O sea, es una mística muy interesante. Es que la aviación en todas partes del mundo, en esos tiempos era algo muy romántico, Correcto. era algo muy diferente. Acá, bueno, en esta época, los muchachos, ya los pilotos, los jóvenes que quieren ser pilotos, se ven montados en un Boeing 737 MAX o se ven volando quién sabe qué aeronave, que está bien, pero los zapadores, los que abrieron el camino, los que venían con el corazón, los que de verdad querían la aviación, tenían el don, las ganas, el deseo. Y eso que no hemos hablado de la aviación interiorana, que me imagino que más adelante, Sí, ¿no? totalmente. Estamos hablando que fue parte de esa creación en la cual llevó al campo, al interior, la aviación con compañías insignias como Copa, como Chitreana Aviación. Y más adelante vamos a tener un podcast en la cual vamos a estar conversando al respecto de todas estas aerolíneas que fueron insignias en nuestra campiña, ¿no? Eso es lo importante. El lenguaje que hablemos, ¿no? Sea de una u otra forma entendible ante la mirada de nuestros espectadores o nuestros que nos escuchan, pues en nuestros podcasts de audio en Spotify y en el canal de YouTube de Hangar 507 y, tener un mismo idioma en la cual la aviación no solamente, sí, tiene mucha parte técnica, pero también tiene una parte muy, muy elegante, muy embellecedora, muy atractiva. Como usted dijo hace un ratito, eh, los pilotos somos muy enamoradores de la aviación. El romance. Es un romántico aéreo, ¿no? Entonces, eso hace que pues lo que conversemos, lo que hablemos, pues sea muy entendible de manera muy, como usted dice, muy superficial, porque si ahondamos mucho más, aquí nos quedaríamos haciendo una telenovela, ¿no? Sí. Pero lo importante es que se capte la atención de todos ustedes y que podamos seguir brindándole más información y trayéndole más a aquellas personas que son entusiastas a este fascinante mundo de la aviación. No me queda más decir gracias al comandante Vargas por ilustrarnos siempre y este es su espacio, su casa siempre cuando usted lo necesite y podemos hablar. Vamos a tener muchos temas más adelante también con el comandante Vargas que ya se han dado cuenta que derivan de estos padres que no es como dice, me monté un Max y ya, no. El por qué te llevó a montarte en ese Max tiene su historia, ¿no? El por qué la pista del aeródromo de Santa Fe fue llamada en ese entonces Marcos Gelabert, tiene su historia. No, y que mucha gente ni siquiera sabe que ahí había una pista. Ahí nacen, ¿no? Muchas aerolíneas de talento nacional, le puedo decir yo, la cual hoy en día, pues algunas siguieron adelante, otras con el pasar de el desarrollo vial, ¿no? Pues desaparecieron. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nuevamente al comandante Vargas, se lo agradezco y esta es su casa y a ustedes, por favor, síganos en nuestras redes, en canal Hangar 507, tanto en el canal de YouTube como en el canal de Spotify. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.